Mi madre confesó que soy adoptada, justo cuando empezaron a repartir la herencia de mi abuelo. Mi abuelo había muerto hacía 3 semanas. Su funeral fue un evento elegante, sobrio y frío. No tanto por el clima, sino por la tensión en el ambiente. Era evidente que todos estaban pensando lo mismo, la herencia. Mi familia nunca fue especialmente unida. Todos fingíamos sonrisas en Navidad, pero bastaba con rascar un poco la superficie para que salieran a flote los viejos rencores. Mi madre, por ejemplo, era la hija callada, la que no se metía en disputas, pero tampoco recibía atenciones. Siempre nos mantuvo al margen de los conflictos familiares. Decía que era mejor así. Yo le creí. Hasta ese día. Ese lunes, estábamos citados en la notaría a las 10 en punto. Llegamos temprano. Yo iba con mi madre, de traje oscuro, intentando mostrar respeto por alguien que, aunque era mi abuelo, apenas vi una vez cada par de años. Ella iba tensa, silenciosa. Me pareció normal, al principio. El duelo, quizás. Pero ahora sé que no era solo tristeza lo que sentía. Al llegar, todos los hermanos de mi madre estaban presentes. Mi tía Laura, con su peinado impecable y sus joyas ruidosas. El tío Ernesto, con su chaqueta de cuero y mirada de pocos amigos. Y, por supuesto, sus hijos. Mis primos. Todos sabían que lo que se iba a repartir no era poca cosa. Mi abuelo tenía casas, terrenos, una colección de arte, inversiones. Y cada uno esperaba su parte como quien recoge una herencia justa por derecho de sangre. Yo no esperaba nada. Mamá nunca me habló de dinero. Pero cuando me pidió que la acompañara ese día, lo hice sin preguntar. Nos sentamos todos en una mesa grande de madera. Frente a nosotros, el notario. Un hombre mayor, de voz cansada, que empezó leyendo el testamento con tono neutro. Al principio, todo parecía normal. Pequeñas donaciones a causas benéficas, recuerdos personales para algunos empleados antiguos. Pero luego, vino lo inesperado. El reparto de los bienes será efectivo únicamente tras comprobar la relación sanguínea directa con mis descendientes, mediante pruebas de ADN. Esta condición es obligatoria para todos los nietos. El silencio se hizo espeso. Las miradas cruzadas fueron instantáneas. Algunos rieron nerviosamente, otros fruncieron el ceño. Mi madre bajó la mirada. No dijo nada. No se sorprendió. No preguntó. Solo evitó mis ojos. ¿Qué es esto?, preguntó mi prima Paula, casi ofendida. ¿Nos va a hacer escupir en un tubo para darnos lo que nos corresponde? El notario no respondió. Solo señaló el documento. Es voluntad del difunto. Yo sentí un cosquilleo en la nuca. Algo raro. Una incomodidad que no supe explicar. Porque, aunque en teoría no tenía nada que temer, mi madre estaba demasiado nerviosa. Y yo empezaba a sospechar que ese testamento no era solo una excentricidad. Era una bomba. Cuando salimos de la notaría, no hablé. Caminamos en silencio hacia el coche. Pero al cerrar la puerta, lo solté. ¿Por qué no dijiste nada, mamá? Ella no me miró. No era el momento. ¿El momento para qué? Respiró hondo. Me miró con ojos húmedos, pero firmes. Y dijo algo que cambió todo. Hay algo que necesitas saber, y no sé cómo decírtelo. Ahí, supe que lo que venía, iba a romperme. ¿Qué cosa tengo que saber? Le insistí, pero mi voz ya no sonaba como antes. Me temblaba. Algo en mí sabía que lo que venía no era una tontería. Mi madre me miró fijamente, como si quisiera memorizar mi rostro antes de hablar. Como si supiera que después de lo que iba a decir, todo cambiaría. Tú no eres mi hijo biológico, dijo, bajando la voz. Eres adoptado. Me reí. Fue un reflejo estúpido. Me reí porque pensé que era una broma, o una metáfora mal dicha. Pero ella no sonrió. Al contrario, se encogió en su asiento, como si le doliera solo pronunciarlo. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, sin poder procesarlo. Te adopté cuando tenías 3 días de nacido. Fue en secreto. Solo tu padre y yo lo sabíamos. Nadie más. La cabeza me dio vueltas. De pronto, todo a mi alrededor parecía borroso. Las palabras flotaban, pero no se quedaban. Adoptado. Yo. ¿Toda mi vida fue una mentira? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque era lo mejor para ti, dijo, y por primera vez en años, la vi llorar. Te amé desde el primer momento en que te vi. Eres mi hijo. No importa lo que diga un papel. No importa lo que diga la sangre. Sí importa. Grité, golpeando el tablero del coche. Claro que importa. Me criaste con gente que nunca me aceptó del todo. Que me trataban diferente. Ahora entiendo por qué. Ella cerró los ojos, dolida. Su rostro se quebraba más con cada segundo.
Yo tenía tantas emociones encima que no sabía cuál dejar salir primero: rabia, tristeza, confusión, miedo. No sabía que el testamento diría eso. Tu abuelo no lo sabía, o eso creía. Nunca nos pidió pruebas. Pensé que este secreto moriría conmigo. ¿Quiénes son mis padres biológicos? Silencio. Un silencio que me rompió. No lo sé, dijo, finalmente. Fue una adopción privada. Un contacto de tu padre. Pagamos a una mujer, firmó unos papeles, y nunca más supimos de ella. Todo lo que conocía de mí se desmoronaba. Mi nombre, mi historia, mis raíces. En ese momento, dejé de sentirme parte de algo. Era como si me hubieran arrancado del suelo sin previo aviso. ¿Y qué pasa con la herencia? Pregunté, sin poder evitarlo. ¿Ya no tengo derecho a nada? Legalmente, no, respondió ella, con la voz rota. A menos que haya una excepción en el testamento, o que tus tíos no presenten las pruebas, no podrás recibir nada. Me reí, pero esta vez fue una risa amarga. Iba a perderlo todo. No por elección propia, no por errores míos, sino porque alguien decidió esconderme una verdad toda mi vida. ¿Y si me niego a hacer la prueba? Dije, aún confundido. ¿Y si dejo que las cosas sigan su curso? Entonces seguirás siendo mi hijo, como siempre lo has sido, dijo. Pero te quedarás sin nada. Esa noche no dormí. Me encerré en mi cuarto, viendo fotos de mi infancia, mirando los ojos de mi madre, de mi padre, intentando encontrar algo mío en ellos. Un rasgo, un gesto, cualquier pista. Pero no había nada. Me sentía prestado, un invitado en una historia que nunca fue mía. Y sin embargo, algo dentro de mí empezó a cambiar. Porque si toda mi vida era una mentira, tenía dos opciones: huir o buscar la verdad. Suscríbete si quieres saber cómo va a terminar esta historia. Porque lo que viene después es aún más oscuro. Pasaron 2 días sin que pudiera mirarla a los ojos. No sabía si odiarla o abrazarla. ¿Cómo se perdona a alguien que te ocultó tu propia identidad durante décadas? Me sentía como un extraño en mi propia piel. Pero lo que más me hervía por dentro no era el secreto en sí, sino el momento. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué esperó hasta que estuvieran repartiendo una herencia para decirme algo tan brutal? No podía evitar pensar que todo esto tenía un trasfondo más turbio. Así que comencé a investigar. Primero, pedí una copia del testamento completo. El notario se mostró reacio, pero al ver que mi nombre aparecía como nieto, me entregó una copia parcial. Revisé cada cláusula, cada detalle, y encontré algo extraño. Una línea añadida a mano, justo al final del documento original. En caso de descubrirse descendencia no legítima, los bienes serán redistribuidos entre los demás herederos. No era solo por saber si éramos nietos. Era una cláusula de exclusión. Si alguien no era nieto biológico, quedaba fuera, y su parte se redistribuía entre los demás. Me temblaron las manos. ¿Y si alguien sabía que yo era adoptado? ¿Y si el testamento no era una coincidencia? Volví a casa con una idea fija en la cabeza: hablar con mi tía Laura. Ella siempre fue la más ambiciosa. Siempre hablaba de justicia familiar, como si hubiera nacido con más derechos que los demás. Llamé y le pedí que nos viéramos. Fingí estar confundido, necesitado de guía. Ella, por supuesto, aceptó con gusto. Nos vimos en una cafetería elegante. Ella llegó maquillada, con su perfume fuerte como siempre. Me abrazó como si me quisiera. Pero sus ojos siempre me parecieron fríos. Siento mucho lo de tu madre, me dijo apenas nos sentamos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ella? Bueno, que ahora tendrás que enterarte de todo. Sonrió. No es tu culpa, cariño. Ella solo intentó darte una vida digna. Tú sabías que soy adoptado. Hizo una pausa breve. Luego, bajó la mirada y sorbió el café. Lo sospeché. Siempre hubo algo raro en cómo te trataban tus padres, cómo evitaban ciertos temas. Pero no tenía pruebas. Hasta que leí el testamento. ¿Y tú no tuviste nada que ver con esa cláusula? Levantó las cejas. ¿Estás insinuando que yo manipulé el testamento? No respondí. Mira, dijo, cruzando los brazos. Tu abuelo fue un hombre muy astuto. Él sabía que había secretos en esta familia. Quizá no sabía exactamente cuáles, pero dejó todo preparado para que salieran a la luz. Si tú no eres su nieto, lo justo es que no heredes nada. No te lo tomes personal. Lo justo. Qué palabra más sucia saliendo de su boca. Esa noche, lo hablé con mi madre. Le conté todo. Lo del testamento, lo de mi tía, mis sospechas. Ella se quedó en silencio largo rato, y luego dijo algo que me congeló. Tu tía estuvo presente el día que firmamos los papeles. Ella lo sabía desde el principio. ¿Qué? Nos acompañó.
Dijo que quería apoyarnos. Pero después de eso, siempre me chantajeó en silencio. Sabía que si esto se sabía, tú podrías quedar fuera, y yo perder mi lugar en la familia. Me caí de la silla. No por debilidad, sino por la rabia. Me estaban jugando como una ficha en su tablero de ambición. Y en ese momento, lo supe. Yo no podía quedarme callado. Iba a descubrir toda la verdad. Con o sin ayuda. Con o sin familia. Dormí poco esa noche. Soñé con puertas que se abrían solas, con voces que me llamaban desde cuartos vacíos, y con una cuna. Siempre una cuna, pero sin bebé dentro. A las 7 de la mañana ya estaba frente al ordenador. Necesitaba encontrar algo, lo que fuera. Mi partida de nacimiento, registros, cualquier documento que me dijera que pasó realmente el día en que nací. Mi madre me había dicho que fue una adopción privada. Sin agencia. Todo a través de un contacto de mi padre. Eso no me daba muchas opciones. Pero decidí buscar en los archivos digitales del hospital donde supuestamente nací. Me llevó horas entrar al sistema, incluso más dar con los registros de esa fecha. Y entonces, algo raro apareció. Había una partida a mi nombre, sí, pero el número de identificación hospitalaria era diferente del de mi madre. Ella no figuraba en ningún documento médico de ese día, ni en urgencias, ni en maternidad, ni en observación posparto. Solo aparecía mi padre, firmando como responsable. Y ahí, en un rincón del documento digital, un nombre tachado, paciente biológica, censurado. ¿Quién era esa mujer? Mi verdadera madre. Copié el número del expediente y lo llevé al hospital en persona. Mentí. Dije que era para un trabajo de investigación sobre registros antiguos. La recepcionista, una mujer mayor, me creyó a medias. Pero con una sonrisa y un poco de insistencia, me dio acceso a una sala de archivos físicos. Pasé horas allí dentro. Cajones con documentos viejos, carpetas amarillentas. Hasta que lo encontré. Un informe de parto. Madre, Eva Muñoz Sánchez. 21 años. Estado civil, soltera. Sin acompañante. Bebé, varón, sin nombre asignado. Estado de salud, estable. Se autoriza entrega a custodia externa. Lo leí 3 veces. Me costó procesarlo. Eva. Ese era su nombre. Eva Muñoz. ¿Y qué significaba custodia externa? ¿Una adopción? ¿Una entrega voluntaria? ¿Un acuerdo bajo la mesa? Volví a casa con el documento entre las manos. Al entrar, mi madre me estaba esperando, como si supiera que ese día iba a encontrarla. Lo encontraste, ¿verdad? Asentí. ¿Quién era Eva Muñoz? La mujer que te trajo al mundo, dijo, sin rodeos. ¿Dónde está ahora? Suspiró. Caminó hacia un cajón y sacó un sobreviejo. Lo colocó frente a mí. Nunca lo abrí, confesó. Es de ella. Nos lo entregó cuando te dio en adopción. Dijo que si algún día querías buscarla, lo usaras. Pero que no nos atreviéramos a buscarla sin tu consentimiento. Lo abrí. Dentro, una carta escrita a mano, con tinta azul. Pocas líneas, pero cada una me atravesaba. A quien seas, hijo mío. No pude quedarme contigo, pero no dejo de pensarte. Te di en adopción porque quería que tuvieras una vida mejor que la que yo podía ofrecerte. No me odies. Solo sé feliz. Si alguna vez quieres saber más de mí, este es mi número. Y al final, un número de teléfono. Sin dirección. Sin apellido. Solo eso. ¿Lo vas a usar? Preguntó mi madre. La miré largo rato. Sí, porque no podía seguir construyendo mi vida sobre secretos. Porque si quería saber quién era realmente, tenía que empezar por el principio. Tenía el número entre los dedos desde hacía una hora. No sabía si marcar o quemarlo. Una parte de mí quería gritarle, ¿por qué me dejaste? Y otra, solo quería saber si todavía estaba viva. Finalmente, respiré hondo y marqué. Un tono. 2. 3. Sí, contestó una voz femenina, cansada, sin emoción. Me quedé en silencio. ¿Hola? ¿Eva Muñoz? Pausa. ¿Quién llama? No sé cómo decirlo. Tragué saliva. Mi nombre es David. Creo que soy tu hijo. La línea quedó muda. Silencio, pero no de desconcierto. Era un silencio cargado, como si lo hubiera estado esperando toda la vida. ¿Dónde estás? Fue lo único que dijo. Nos citamos en un parque, lejos de todo. Yo quería verla en un sitio neutro. Sin fotos, sin pasado, sin recuerdos. Solo ella y yo. El reloj marcaba las 18:14 cuando llegó. Llevaba un abrigo beige. El pelo recogido. No era como la imaginaba. Ni triste ni destruida. Más bien fuerte. Una mujer que había aprendido a sostenerse sola.
Nos quedamos mirándonos un buen rato, hasta que dijo, «Tienes sus ojos». «¿Los de quién?» «Tu padre biológico». Mi corazón se encogió. Ahí estaba, la mujer que me había dado la vida, hablándome de otro desconocido. Nos sentamos. Ella no lloraba. Yo sí. ¿Por qué me dejaste? Porque no tenía opción. Y entonces, sin que yo preguntara, empezó a contarme todo. No, solo nombres. Nada más. Era mejor así. O eso pensé. Me mostró una foto vieja, arrugada. Ella con la barriga grande, frente a un espejo. Estaba sola. Sonreía, pero no del todo. ¿Tuviste más hijos? Negó con la cabeza. Después de ti, no pude más. Ni física, ni emocionalmente. Nos quedamos callados un rato. ¿Por qué dejaste ese número? Porque, en el fondo, siempre esperé que un día, tú también quisieras saber. Volví a casa confundido. Había obtenido respuestas, pero también nuevas preguntas. ¿Por qué mi madre adoptiva nunca me dijo que la conoció? ¿Por qué me ocultó todo por tantos años? Y entonces, algo se me encendió en la cabeza. Volví a leer la carta del testamento. Esa cláusula escrita a mano. La letra me resultaba familiar. Muy familiar. Corrí al cuarto de mamá. Abrí su viejo diario, ese donde apuntaba cosas de su juventud. Pasé las páginas. Frases. Recuerdos. Notas de amor. Hasta que lo vi. Las curvas. La inclinación. Las letras largas. La letra de la cláusula del testamento. Era de mi madre adoptiva. No del notario. No del abuelo. De ella. Y en ese momento lo entendí todo. Ella sabía que esto iba a pasar. Ella provocó esto. Ella quería que todo saliera a la luz. Y no por justicia, sino porque había algo más. Algo que aún no me había contado. El aire en mi pecho se volvió denso. La letra. La maldita letra. Era de mi madre. Ella había escrito esa cláusula. No mi abuelo. No el notario. Y entonces todo cobró un nuevo sentido. La confesión. El momento en que lo hizo. Su silencio en la sala de la notaría. No fue casualidad. Ella había armado todo desde el principio. No era una reacción al testamento. Ella había creado ese testamento. ¿Por qué? ¿Qué ganaba con eso? Corría a enfrentarla. Ella estaba en la cocina, lavando una taza como si nada pasara. Tranquila, como si no hubiera hecho temblar mi mundo entero. ¿Fuiste tú? Le solté, directo. ¿Tú escribiste esa cláusula? No se inmutó. Dejó la taza en el fregadero, se secó las manos y me miró. Sí, así, sin rodeos, sin vergüenza. ¿Por qué? Porque era necesario, dijo, sin levantar la voz. Porque ya no podía cargar más con este secreto. Porque tú merecías saber la verdad. Y porque necesitaba protegerte. ¿Protegerme? ¿De qué? De ellos. Se refería a sus hermanos, mis supuestos tíos, que ahora sabía, legalmente, no eran nada mío. Tu abuelo te quería, pero no te conocía. Si él hubiera sabido que eras adoptado, tal vez te habría rechazado. O tal vez no. Nunca lo sabremos. Pero sus hijos, ellos sí. Ellos no te habrían dejado ni una migaja. Me senté, aturdido. No sabía si abrazarla o gritarle. Entonces, ¿lo escribiste tú? ¿Y el notario? Lo convencí de incluirla como una nota póstuma que tu abuelo supuestamente había dejado por fuera del documento original. Un añadido con la misma letra, para que pareciera suya. ¿Falsificaste el testamento? No el testamento. Solo esa parte. Y solo para que se hiciera lo que él de verdad hubiera querido, proteger a los suyos. Y yo no soy los suyos. Le pregunté, con rabia. Sí, claro que lo eres. Pero no por sangre. Por lo que hicimos juntos. Por lo que construimos. Por las veces que me curaste el alma con una sonrisa. Pero ellos no lo verían así. Nunca. Para ellos solo importa el apellido. Se acercó. Me tomó la mano. ¿De verdad crees que alguien como tu tía Laura iba a dejar que tú heredases algo si se enteraba de tu adopción? Callé. No podía discutir eso. Ya lo había vivido. Ella lo sabía, añadí. Desde el principio. Me lo dijiste tú misma. Sí, pero no tenía pruebas. Hasta ahora. Por eso, yo la vencí primero. Les di la noticia de forma controlada. Te di a ti la ventaja. Y aunque ahora estés fuera legalmente, no significa que estés fuera realmente. ¿Qué quieres decir? Sonrió apenas. Quiero decir que no todo en esta familia es lo que parece. Ni todos los herederos tienen las manos limpias. Esa frase me dejó helado. ¿Qué hiciste? Nada, respondió, casi divertida. Solo planté la semilla de la duda. El resto, ellos lo regarán solos.
Y ahí lo supe. Esto no era solo una historia sobre una adopción. Era una guerra. Una guerra silenciosa, fría, que llevaba años gestándose. Y yo acababa de ser empujado al campo de batalla. Después de esa conversación, entendí que ya no podía confiar ciegamente en nadie. Ni siquiera en la mujer que me había criado. No dormí esa noche. Estuve investigando cada parte del testamento. Busqué documentos notariales, firmas, citas pasadas de mi abuelo con el abogado. Y entonces me topé con un correo electrónico, de archivo, en un respaldo del ordenador de mamá. Estaba en una carpeta llamada pendiente. Lo abrí con las manos temblando. Era un mensaje a notario, con copia a una tercera persona. Asunto: añadir cláusula confidencial. Discreción total. Decía: como hablamos, este añadido debe parecer natural. El viejo no firmó nada nuevo, pero tengo muestras de su letra y sabré imitarla. A cambio, aseguro tu discreción y compensación. Ahí estaba la prueba. Mamá había negociado con el notario. Todo fue un plan frío, premeditado, y ejecutado como si fuera una operación quirúrgica. Pero, ¿compensación? ¿Qué compensación? Empecé a sospechar que mi madre había movido más hilos de los que yo creía. Fui a su habitación mientras ella dormía. Abrí su escritorio. Y ahí estaba, una libreta negra, con apuntes escritos a mano. Fechas, montos, nombres, pagos a un tal SL, pagos en efectivo, referencias a un negocio de pintura que no existía. Era lavado de dinero, o algo parecido, pero lo peor estaba en la última página. Si Laura intenta reclamarlo del terreno de Valencia, soltarlo de la estafa fiscal 2007. Ernesto tiene el audio de eso. Y Paula, bueno, ella ya está lo bastante endeudada como para que no abra la boca. Ahí lo entendí todo. No era solo una estrategia para protegerme. Mamá estaba chantajeando a sus propios hermanos para que no me sacaran por la fuerza de la herencia. No lo hizo por justicia. Lo hizo por poder. Y yo estaba en medio. La mañana siguiente, la confronté. ¿Qué es esto? Le mostré la libreta. ¿La leíste? Claro que la leí. Estás manipulando a toda tu familia. Esto no es protegerme, es una guerra sucia. Ella cerró la libreta lentamente. ¿Tú crees que ellos se detendrían si supieran que ya estás fuera legalmente? David, te sacarían de la casa, del testamento, de la historia. Y tú, no tienes ni el apellido. No lo quiero así, le dije. No quiero heredar por miedo. No quiero un centavo manchado con esto. No tienes opción, respondió. Ya lo empezamos. ¿Qué más ocultas? Silencio. Hasta que dijo: no solo tú eras adoptado. ¿Qué? Tu tío Ernesto tampoco es hijo biológico de tu abuelo. Pero nadie lo sabe. Y si se entera que lo voy a revelar, va a reaccionar mal. Muy mal. De repente, vi a mi madre no como una víctima del pasado, sino como una estratega peligrosa. Una mujer que había esperado toda su vida por este momento. Una jugadora de ajedrez. ¿Y qué vas a hacer ahora? Me miró a los ojos, fría, y respondió: ahora, vamos a ganar. Yo no quería ganar. Solo quería saber quién era. Pero para eso, tenía que seguir cavando. Y sabía exactamente a quién debía enfrentar ahora. A mi tío Ernesto. Y si lo que mamá decía era cierto, él también tenía un secreto. Uno que, si salía a la luz, podría destruirlo todo. Encontrar a mi tío Ernesto no fue difícil. Todos sabíamos dónde estaba casi todo el día, en el taller de motos que heredó de su padrino, un tipo del que siempre decía que lo trató mejor que su propio padre. En ese detalle nunca reparé, hasta ahora. Fui directo, sin avisar. Estaba solo, con las manos llenas de grasa y el cigarro colgando de los labios. Vaya, si es el nieto desheredado, soltó en cuanto me vio. ¿Vienes a pelear por tu parte? No, respondí, sin rodeos. Vengo a hacerte una pregunta, directa. Me miró con recelo, pero no dijo nada. Le lancé la bomba. ¿Es cierto que tú tampoco eres hijo biológico del abuelo? El silencio cayó como un martillo. Tiró el cigarro al suelo y lo aplastó con la bota. Luego se limpió las manos, como si se preparara para golpearme. ¿Quién te dijo eso? ¿Tu hermana? ¿Laura? Dijo con una risa cínica. No, mi madre. El cambio en su rostro fue inmediato. Pánico disfrazado de rabia. Esa maldita lengua nunca supo cuándo callarse. ¿Es verdad? No respondió. Tengo grabaciones, mentí. Tengo documentos. Y si yo hablo, tú también pierdes tu parte. Se me acercó hasta quedar a escasos centímetros. ¿Y qué ganas con esto? Quiero que todos se callen. Que nadie reclame nada. Que dejen de hacerme sentir como un ladrón por querer saber quién soy.
Quiero paz. Y si tú colaboras, nadie sabrá tu verdad. Se quedó pensativo, su mandíbula apretada. Yo lo supe a los 19, confesó finalmente. Mamá me lo dijo antes de morir. Me dijo que el viejo nunca quiso reconocerlo, pero que aceptó criarme por vergüenza. Por honor. ¿Y tu parte de la herencia? No está a mi nombre, dijo. Está al nombre de una empresa que abrí hace años. Él me la dejó como bono por no decir nada. Porque en esta familia los secretos no se cuentan, se compran. Me giré para irme, pero antes de cruzar la puerta, dijo algo que se me quedó grabado. ¿Sabes qué es lo peor de ser un hijo falso en una familia como esta? Que cuando descubren que lo eres, te tratan peor que a un enemigo. No te rechazan por mentir, te rechazan porque ya no pueden usarte. Salí del taller con la cabeza ardiendo. Las piezas empezaban a encajar. Mi madre no era la única manipuladora. Todos lo eran. Todos tenían secretos. Laura escondía una estafa. Ernesto no era hijo legítimo. Mi prima Paula estaba endeudada hasta el cuello y chantajeada. Y yo era el detonante que podía hacerlo todo estallar. Pero entonces, una idea me golpeó. ¿Y si no era casualidad que yo fuera adoptado justo por esta familia? ¿Y si mi madre biológica había elegido a mis padres adoptivos no por azar, sino por otra razón? Volví a revisar la carta de Eva. Una frase, que antes no me pareció importante, ahora brillaba como una alarma. Te di en adopción porque quería que tuvieras una vida mejor, con gente que sabía lo que significaba perderlo todo. ¿Gente que sabía lo que era perderlo todo? ¿A qué se refería? Llamé a Eva, mi madre biológica. Necesito verte, le dije. Urgente, porque ahora, más que nunca, sentía que lo que estaba viviendo no era solo una herencia maldita. Era una venganza que venía de más atrás, mucho más atrás. Nos vimos en el mismo parque. Esta vez no hubo titubeos ni silencios incómodos. Eva, mi madre biológica, llegó con una expresión diferente. Ya no parecía nerviosa, parecía preparada. ¿Qué significa esa frase de tu carta? Le pregunté apenas nos sentamos. Con gente que sabía lo que era perderlo todo. Ella asintió lentamente. Sabía que llegaría ese momento, porque tu madre adoptiva también fue adoptada. Me congelé. ¿Qué? Sí. Lo descubrí años después de entregarte. Empecé a investigar, no podía evitarlo. Me obsesioné con saber a quién te había dado. Y encontré su historia. Ella también fue una niña entregada en secreto, abandonada por su madre biológica, criada por una familia que nunca la trató como igual. La garganta se me secó. Eva continuó. Cuando me ofrecieron la adopción privada, me dijeron que sería con una mujer que sabía el valor de la maternidad sin sangre. Alguien que entendía el dolor de no pertenecer. Por eso acepté, porque pensé que ella te amaría más de lo que yo podía. ¿Y tú sabías que su familia era esta? No al principio. Cuando me enteré de quiénes eran, quise buscarte, pero me detuve. Pensé que si tú eras feliz, no tenía derecho a arruinarte nada. Me quedé mirando el horizonte. El sol comenzaba a caer, pero dentro de mí, todo se levantaba como un huracán. ¿Y por qué crees que hizo todo esto? El testamento, la cláusula, porque lleva toda su vida intentando ganarse un lugar en una familia que nunca la aceptó del todo, ni siquiera después de ser madre. Y cuando tu padre murió, quedó sola, sin aliados, sin defensa. ¿Así que usó mi adopción como un arma? No, te usó como un escudo, corrigió Eva, porque tú eras lo único suyo que nadie podía arrebatarle, ni por sangre, ni por herencia. Ella no intentó estafarlos, intentó sobrevivir. Esa noche no pude dejar de pensar en eso. ¿Y si toda esta guerra familiar no era por dinero, sino por validación? ¿Y si mi madre falsificó esa cláusula no para sacar a los demás, sino para proteger lo único verdadero que tenía en una familia que la trató como adorno? ¿Y si yo era su venganza y su salvación al mismo tiempo? Volví a casa. Ella me esperaba en el comedor, en silencio, como si supiera que había descubierto todo. Me senté frente a ella. Ya sé por qué hiciste lo que hiciste. No respondió. No lo hiciste por dinero, ni por orgullo. Lo hiciste porque toda tu vida trataste de demostrar que eras parte de esta familia, y nadie te lo reconoció. Hasta que yo llegué. Entonces, lloró, por primera vez, sin freno, como si cada lágrima cargara décadas de frustración. Solo quería que tuvieras lo que a mí me negaron, susurró. Un lugar donde no tuvieras que mendigar amor, un nombre que no doliera. Me levanté, caminé hacia ella, y la abracé, no porque aprobara lo que hizo, sino porque, por primera vez en toda esta historia, entendí el dolor detrás de sus decisiones. Pero la historia no termina ahí.
porque al día siguiente recibí una llamada del notario. David dijo: hay una segunda carta del testamento. Fue encontrada dentro de una caja fuerte del abuelo. Y está dirigida a ti. Una carta que nadie había leído aún. Una carta que, según él, cambiaría todo. Y lo que decía dentro, no solo revelaría quién merecía la herencia, sino quién era realmente yo. La recibí en mano, dentro de un sobre amarillo con el sello del notario. Estaba arrugada, con las esquinas gastadas. El papel, amarillento. Se notaba que no era reciente. Tenía mi nombre escrito a mano. Solo mi nombre. Me senté en mi habitación. Respiré hondo. La abrí. La letra era la del abuelo. Sin duda alguna. David, si estás leyendo esto, es porque el tiempo ha hecho su trabajo y la verdad finalmente ha salido. No sé en qué condiciones habrás recibido esta carta. No sé si te la darán con amabilidad o si tendrás que luchar para obtenerla. Pero si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo muy claro. Siempre supe que no eras mi nieto biológico, pero no necesitaba una prueba de ADN para saber quién eras. Lo vi en tu forma de mirar, en cómo tratabas a tu madre, en la paciencia que tenías con todos. Eras diferente, eras mejor. Te acepté como nieto desde el día que tu padre te llevó a casa. No por obligación, sino porque cuando te vi en brazos de mi hija, entendí que ella finalmente tenía algo que nadie podría arrebatarle. No firmé ningún documento para excluirte, porque no quise. Quise dejar esa parte abierta, para que si algún día las cosas se complicaban, tú pudieras decidir quién eres. Pero, por si llegaban a dudar, dejé esto. En la caja fuerte hay un contrato legal, firmado por mí, donde te nombro heredero de la casa principal y del terreno de Galicia. Nadie lo sabe. Nadie debe saberlo, hasta que leas esta carta. ¿Por qué lo hice? Porque, a pesar de todo, tú fuiste el único que nunca me miró con interés. Y porque sabía que el día que supieras quién eras, lo usarías con sabiduría. Se me nublaron los ojos. La casa principal, el terreno de Galicia, dos de los bienes más valiosos de la familia, y no estaban mencionados en el testamento que todos pelearon, porque estaban reservados, para mí, a escondidas. Guardé la carta. No se lo conté a nadie. No aún. Esa misma semana, se convocó una segunda reunión familiar. Esta vez para confirmar el cierre oficial del proceso de herencia. Todos llegaron con sus documentos, sus pruebas de ADN, sus sonrisas falsas. Cuando el notario anunció que la caja fuerte había contenido una segunda disposición privada, todos se tensaron. Está dirigida únicamente a David, dijo el notario. Los demás bufaron, protestaron, murmuraron. Yo me puse de pie. No la voy a leer en voz alta. Solo diré esto. No me interesa lo que cada uno haya recibido. No quiero pelear. No quiero dividir nada. Pero a partir de hoy, soy dueño legal de la casa principal y del terreno de Galicia. Silencio. Tenso. El tipo de silencio que hace temblar paredes. ¿Cómo? Disparó mi tía Laura. Porque el abuelo así lo quiso, respondí. Y porque no todo lo importante está en un testamento escrito por conveniencia. Ernesto me miró con respeto. Paula bajó la cabeza. Laura, bueno, ella se fue sin decir nada. Mi madre, en cambio, me sonrió. Por primera vez en años, con paz. Hoy han pasado 6 meses. No reclamé nada más. No quise venganzas, ni cuentas pendientes. Solo quería saber quién era. Y ahora lo sé. Soy hijo de 2 mujeres valientes, una que me dio la vida, y otra que me enseñó a pelear por ella. No soy nieto de sangre, pero sí de legado. Y esa herencia, la verdadera, no se reparte en billetes. Se gana con historia. Y esta fue la mía. Suscríbete si quieres saber cómo habría terminado esta historia si él nunca hubiera abierto la carta. Porque a veces, lo que no sabes, es justo lo que puede salvarte.